Audiolibro El cacique de Río Tusa, por el autor panameño Sandoval Otero. Introducción. Colampio y su socio frecuentaban ir de cacería por las montañas del distrito de Chepole. En una cacería por la ruta de Río Escobalito, estaban sedientos y bajaron a tomar agua en un charco. En ese momento, Colampio vio un camarón y lo persiguió río arriba. Cuando de pronto se percató que no solo había abundantes camarones, también había piedras que brillaban. Colampio gritó: «Socio, venga. Mire esto, o estoy soñando». El socio se aproximó, tenía los ojos desorbitados y dijo: «Es oro». Llenaron un saco con las piedras que brillaban, lo amarraron a una vara y después se quedaron pensando qué van a hacer. Como estaba cayendo la noche, decidieron cavar un hoyo y lo enterraron cerca del charco de la mina. Se fueron a sus casas, cenaron, pero esa noche no pudieron dormir. A la mañana siguiente madrugaron a buscar su saco de oro, pero todavía no sabían qué hacer con eso. Cuando empezaron a excavar por su saco, notaron que, en el charco de la mina, había muchas piedras de oro y cuarzo. «Colampio, ¿estás viendo lo que yo veo?», sí, socio, respondió. «Qué sorpresa más grande». El socio le hace un comentario a su amigo Colampio: «Estuve investigando sobre estas piedras. Las compran en países de Asia y Europa, pero el país que mejor paga por el oro es Alemania». Decidieron mantener el oro escondido. Cuando caminaban a sus casas, estaban sin mediar palabras, hasta que habló el socio: «¿Y ahora qué hacemos?». Colampio no respondió. Una semana después se volvieron a reunir y decidieron formar una comisión de asesores, para así deliberar la mejor decisión. En la tarde visitaron a 5 vecinos, que dentro de esta región son familias importantes. Fueron los siguientes: señor Otero, señor Jiménez, señor Ramiro Batista, señor Gutiérrez y señor Lobo Solitario. Estas personas junto con Colampio y el socio hacían un total de 7 personas. «El número bueno», dijo Ramiro Batista. Todos estuvieron de acuerdo en participar. Decidieron reunirse en la finca El Paraguito, ubicada en Bonete. Como estaba apartada, era propicia para la ocasión. Colampio fue directo al grano y dijo: «Esta reunión es para informarle que nosotros tenemos un saco de oro escondido». Nadie dijo nada, el silencio en su máximo esplendor por segundos. El socio afirma con las siguientes palabras: «Sí, es cierto, lo tenemos escondido en el charco de la mina y además en ese riachuelo también hay más oro y cuarzo». Otero estaba tomando café y comentó: «Bueno, acá en Río Bonete también hay bastante oro, ya tengo recogidos 5 sacos». «¿Qué vamos a hacer con tales riquezas?», dijo Gutiérrez. «Hagamos lo que está haciendo Otero, recoger y esconder», dijo Jiménez. «Lo difícil será venderlos y que nadie de la ciudad se entere, porque no los quitan». Lobo Solitario presentó una buena idea: «Recojamos lo suficiente para formar un ejército. Tenemos que defender los verdaderos tesoros en nuestra región, porque se vienen tiempos difíciles y la delincuencia está en aumento». Todos estuvieron a favor, por absoluta unanimidad. Se convoca a un cabildo abierto para hacer la propuesta en la comunidad. Se habló de producción sostenible, ganado, arrozales, granjas, territorio y supervisión de las hortalizas, pero sin mencionar el oro. Eligieron un gobierno provincial de 3 personas que fueron: el Lobo Solitario por ser conocedor de la geografía, Jiménez siempre fue síndico / concejal y Otero buen negociador. Al pasar los meses, con mucha discreción, se almacenaba grandes cantidades de oro. A través de varias negociaciones, consiguieron comprador en Europa, ya podían hacer la inversión deseada. La espera de un pedido al fin llegó, con toda la cautela arriba un yate cargado de cajas al puerto de Coquira. Entrada la noche se hace el trueque y se paga el excedente, en efectivo. Se reciben 3.000 fusiles, 8.000 cajas de municiones, 5.000 machetes y $20 millones de baja denominación en billetes americanos. Se acuerda seguir comprando por esta misma vía. Mientras tanto, en la cordillera, en la finca Paraguito, se entrenaban a los hombres a toda velocidad. Parte del entrenamiento era subir y bajar al cerro Paraguito con una mochila llena de piedras.
Se comenzó con 200 hombres de edades entre 18 y 25 años, cada día se sumaban más. Con mucha discreción los voluntarios venían de todas partes del este: Cañita, El Llano, Tortí, Chinina, Los Emberá y Bounan, otros lugares de la región. También estaban preparando los fusiles, hechos de madera. Las cosas marchaban según lo planeado. Uno de esos días en Chepole, llegó un auto con funcionarios de la ciudad, fueron atendidos por Jiménez. Preguntó, el que parecía ser el jefe: ¿qué sucede en la montaña? Hay rumores que hay insurgentes en actividades subversivas. Jiménez responde: no son subversivas. Son la juventud preparándose para defender las cosechas, mujeres y niños amenazados por delincuentes organizados que vienen de afuera. Respondieron los funcionarios: si necesitan ayuda no dejen de avisar, y se despidieron, pero habían pedido llevarse un camión repleto de víveres, gallinas y cerdos. No se les pudo negar el pedido. 2 meses después, los resultados se empezaron a notar. Ya tenía un ejército entrenado de 1.800 hombres. Se convoca un cabildo abierto, se decidió por mayoría de votos, formar una provincia. Nuestra región separada de la capital sería la provincia de Bayano, que por derecho nos correspondía. La acta con la siguiente descripción se firma y es enviada al gobernador. Bayano, 5 de diciembre del 2025. Nos encontramos en el distrito de Chepole, en consulta ciudadana, firmado por 125.000 hombres y mujeres, que por fin son libres de escoger su propio destino, con miras a un pequeño mundo mejor. Se proclama la separación de la provincia de la capital y se crea la provincia de Bayano. Lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz y que respeten la libre determinación de los pueblos. Provincia o muerte. La proclamación fue leída 5 veces por el secretario de gobierno en el gabinete. No es posible, dijo el gobernador, esto es una sublevación. Esa tanda de cholos analfabetos, pobretones, dijo el secretario. Hagamos que no nos interesa, en poco tiempo estarán pidiendo perdón, dijo el gobernador. Pasaron 3 meses y no había respuesta de la provincia de Bayano. De la capital se manda un espía y regresa con malas noticias, sorprendiendo más a los gobernantes. En Tanara hay un retén fronterizo y no pude pasar, me detectaron de inmediato y por poco no lo cuento. Son salvajes, dijo el espía. Se manda una expedición de 20 camiones, con 15 soldados en cada uno de ellos. Pero a la altura de Río Señora, fueron sorprendidos sin disparar un solo tiro. Los hicieron devolver con un mensaje muy claro. No queremos matar a los hermanos, si vuelven en son de paz, serán bien recibidos, pero si es lo contrario, todos morirán. Parece que la cosa va en serio, dijo uno del gabinete. Hagamos lo contrario, reunámonos con ellos y veremos qué pasa. Mandaron una comisión, que fue atendida con todo respeto por la Junta Provincial. Se aclaran las dudas, se mandó la invitación al gobierno, para que nos visite, y sobre todo, hacerle saber sobre la separación de Bayano y los motivos de esta. El gabinete se traslada a Bayano, recién constituido, y se da la autonomía. Por decreto de gabinete, fue firmada por todas las partes. También se firman acuerdos comerciales en todo territorio. A partir de ese momento ya se podía vender y comprar en la capital. Otro acuerdo establecido fue que la defensa de Bayano era asunto interno, pero cuando estaban en peligro el país, la defensa era de todos. Todo parecía marchar bien en la provincia de Bayano. La delincuencia se exterminó en toda la región y las tierras eran más fértiles. Se construyeron escuelas, universidades, hospitales, potabilizadora, carreteras, puentes, un mercado, periféricos, estadios, parques, centros culturales y todo lo que fuera en beneficio para las familias Bayano. La única cárcel que había estaba vacía. El crimen no paga, era una de las consignas. A los delincuentes se le daba una oportunidad. Si no la aprovechaban, los cultivos necesitaban abono. El Banco Bayano tenía sucursal en 5 lugares. Se podía decir que crecían y crecían los depósitos de oro y cuarzo.
Estos se mandaban en cantidades a Europa y Japón. El salario per cápita de los moradores de Bayano estaba por el orden de $5,000 mensuales. La comunidad tenía casa, luz y teléfono, asistencia médica, medicina, agua de calidad excelente. La educación también era gratuita hasta la universidad. Servicio militar obligatorio para formar a los jóvenes. Cuando el profesional se formaba, podía trabajar donde quería, pero la mayoría se quedaban en Bayano. Había muy poca fuga de cerebros. La cultura con el tiempo había mejorado. La música y el comportamiento de la juventud era ejemplo para los países vecinos. Había intercambio cultural entre países, pero siempre Bayano era el ejemplo en cultura, educación y disciplina militar. El turista se comportaba igual que los coterráneos apenas pisaban la frontera de Bayano. La limpieza y el orden se notaba a simple vista. Bayano será el ejemplo de los pueblos, decía Ramiro Batista, con mucho orgullo, lo repetía en todas partes. Pero no todo era felicidad. La noticia de la prosperidad de la nueva provincia se regaba y todos querían ser parte de ella. Otras comunidades pensaban en el saqueo, como los pueblos insulares y los samblaceros. Consideraban que era una región sin defensa, pero la sorpresa se la llevaban los intrusos, como ocurría ahora en el estero de Río Tusa. Capítulo 1. Lobo solitario. El coronel estaba detrás de un tronco de mango mirando con insistencia hacia el maizal. Se encontraba en la ribera del río Tusa. Llevaba 3 días sin dormir en la cruenta batalla. Eran rápidas escaramuzas. Parte del enemigo se localizaba dentro del maizal, también conocidos como los invasores. Querían penetrar en las defensas y robar los tesoros del Valle de María Esilda, famosa granja en la provincia de Bayano. El coronel gritaba órdenes en clave a su batallón y a la vez los alentaban a seguir por la causa. El coronel tenía una esperanza, estaba a la espera de los refuerzos, que deberían llegar en cualquier momento, pero el tiempo se hacía largo. El coronel es lobo solitario. Se encontraba al mando para hacerle frente a los invasores que pretendían acabar con la resistencia. Lobo solitario era un hombre de contextura fuerte, alto, más bien atlético. Estaba entrado en años de adulto mayor, pero no se notaban los 80 que tenía, parecía de 60. Podía usar sus sentidos a tal punto que escuchaba el sonido de la naturaleza en su máximo esplendor. Podía agudizar el oído con el susurro de las hojas de un árbol moviéndose por el viento, el eco de un arroyo pasando por encima de las piedras, el zumbido de una abeja, el aleteo de un colibrí y el latido de su corazón. Estaba satisfecho de su aporte a la sociedad, dejaba un legado de buenas costumbres. Cabe mencionar que es muy respetuoso al derecho de los demás, pero firme en sus ideales. Pensaba que, si en esta batalla perdía la vida, lo hacía con honor y el deber cumplido. En esta lucha de tiempo en tiempo todo era calma y silencio. En esos momentos de respiro, el coronel lobo solitario recordaba su pasado. Algunos de júbilo, otros de tristeza, pero él lograba provecho de cada momento vivido. Capítulo 2. El mejor perro de vaquería. El coronel seguía mirando con insistencia hacia el maizal, cuando de pronto, llegó su confidente sargento Chaparro con naranjas en una bolsa de papel hecha de periódicos viejos. El sargento Chaparro era un soldado de baja estatura, pero muy ágil, entusiasta, parlanchín y juguetón, siempre pendiente de todo. Para agradar a su superior, se arrastraba de punto en punto llevando mensaje, comida y golosina a su coronel. Mientras el coronel lobo solitario pelaba la naranja, a su vez le empezó a relatar al sargento Chaparro lo siguiente. En mis años mozos los tiempos eran mejores, se practicaba el trueque, las compras eran puros canjes. Si necesitabas un toro, te lo cambiaban por una vaca y un caballo. Un marrano podía valer 4 gallinas o 10 pesos, podías cambiar sacos de verduras por pieles o lanas. El canje se realizaba de manera directa y acordada entre los interesados. La palabra de una persona valía más que un documento firmado. El sargento Chaparro prestaba atención a su coronel, cuando de pronto se escuchaba a lo lejos ladridos de perros, gritos de vaqueros y ganado en soltura de los terrenos vecinos. El coronel sigue su relato. ¿Sabes algo, sargento Chaparro?
El mejor perro de vaquería en Chigore lo tenía yo. Me lo pedían prestado cuando llevaban ganado a Natá de los Caballero o hacia Penonomé. Me pagaban 2 pesos o una gallina por ese servicio. Era un gran perro, vivió 19 años, se llamaba Fierabras y murió mientras dormía. La descendencia de Fierabras fue diversa, 16 hijos, 80 nietos, 130 bisnietos. Ya los demás no se pueden contar de su descendencia, hay muchas historias. Perros policía, salvavidas, rescates, antidrogas y algunos morían para experimentos. No existirá otro perro como Fierabras, comenta el coronel mientras se quitaba una lágrima. Capítulo 3. El gran puntillazo. El coronel rememora, también tenía un gallo de pelea con el nombre de Puntillazo, del que no quisiera recordar mucho, porque me invade la tristeza. Una vez en el pueblo llamado Pipirinagua, famoso por las riñas de gallos, me presenté con mi gallo. Inmediatamente me desafiaron, pero esperé un poco y después de estudiar los oponentes, decidí pactar la pelea por 80 pesos. Cuando mi gallo estaba calzado, caminé en busca de apuestas, pacté 3 apuestas, por un total de 35 pesos, para un monto de 115 pesos, mis monedas las llevaba en una chácara de hilo de pita que siempre me acompañaba a todas partes. Se forma la algarabía y soltaron los gallos para la riña. El gallo del paisano giró muy agresivo. Atacaba con fuerza, pero Puntillazo se agachó, y pasó el peligro con su defensa. Después, los 2 gallos se dieron la vuelta y se elevaron al mismo tiempo. Yo conocía el estilo de pelea de mi gallo, cuando vi la maniobra que acontecía. Efectivamente, Puntillazo metió sus 2 espuelas en el pecho del contrincante, cayó del ataque, parecía fulminado por un rayo y mientras discutían el desenlace, Puntillazo se comía las entrañas del gallo que estaba tumbado en el centro de la gallera. Esa ya era la 4ª pelea de Puntillazo. Después nos paseamos por varios pueblos y sus patronales, matando gallos y ganando dinero. Sargento Chaparro escuchando con entusiasmo la historia. Pregunto, ¿fue muy famoso el Puntillazo? Con orgullo respondió el coronel, no lo dudes Sargento Chaparro, Puntillazo ganó 22 peleas, se comió las entrañas de 9 rivales. Puntillazo tenía tanto coraje, no le tenía miedo a nada. Con mucha tristeza me tocó ver cómo trataba de matar a una enorme boa, que había entrado al gallinero. Las técnicas y habilidades no funcionaban con ese reptil sin patas. Fue el final de Puntillazo, le sirvió de desayuno a ese repugnante animal. Al ver ese triste escenario, fui a luchar a mano limpia con esa enorme boa. Ese animal hacía un siseo tan fuerte que parecía un dinosaurio. La pelea demoró por más de 3 horas. Hasta que finalmente la pude estrangular, me comí su carne y usé su piel para hacerme unos zapatos. Capítulo 4. Charco de los Rodríguez. El coronel seguía su relato. En otra etapa de mi vida, hice varios proyectos para la Corporación Bayano. Recuerdo uno en especial. El ingeniero Villalaz me pidió hacer el estudio hidráulico del río Mamoní. Esa expedición fue inolvidable. En compañía del guía Anuncio Garabato, originario en Verá. En esa dura travesía, nos pasó de todo. Salimos de madrugada por el cauce del río, midiendo el caudal y las coordenadas. En la travesía de ese día logramos llegar hasta Gaspar Sabana, pero nos paró la noche. Decidimos acampar en el Charco de los Rodríguez. Es un precioso charco con pequeña playita de arena blanca. Había un claro natural hecho por las crecidas, era excelente para dormir. Mientras yo cortaba hoja de corocito para la cama de cada uno. Garabato preparaba café, calentaba los bollos y los chicharrones para la cena. Después de cenar nos acomodamos al lado de la fogata, recé la oración del duende para que los mismos no molestaran. Garabato se acomodó en su nido de palma y se quedó dormido o me hizo pensar eso. Sin darme cuenta, me dormí con el ruido de la corriente y el concierto de grillos y uno que otros aullidos de las criaturas de la noche. Unas horas después, desperté sobresaltado cuando escuché voces de mujeres, que se aproximaban. Con la luz de la fogata pude ver 3 hermosas mujeres que me tenían rodeado y hablaban de seducción. Yo estaba inmóvil y quise alertar a Garabato, pero no podía hablar, estaba como anestesiado. Me quitaron la ropa y ellas también quedaron en trajes de Eva. En ese momento pensé, me van a violar, y efectivamente, me comenzaron a picarear una por una. La cosa es que me gustaba,
porque se turnaban y me lo hacían rico. Recuerdo que vi la gloria 9 veces, pero después dejé de funcionar, para mi desgracia. En eso, una de ellas dijo: ya no sirve, ¿lo matamos? No, respondió otra de ellas, mejor dejémoslo enterrado para que Gea le dé energía o se lo trague. Al día siguiente, el señor Rodríguez como de costumbre se fue a bañar y buscar agua para cocinar, pero se quedó paralizado cuando vio a un indio amarrado de un palo de pechingué y otro enterrado hasta el cuello en el arenal. El señor Rodríguez me tocó con el pie, para ver si estaba muerto, pero fue en ese momento que abrí los ojos y dije: gracias a Dios. Garabato le pidió que lo soltara del envoltorio de bejuco, que le rodeaba la cintura y los brazos. Entre ambos me sacaron del hoyo de arena y me llevaron a la casa del señor Rodríguez. Allí pasamos todo el día, ya que me sentía sin fuerza para continuar. Puedo decir que el señor Rodríguez nos atendió muy bien. Al día siguiente, bajamos en una balsa que fabricó Garabato. Continuamos haciendo las mediciones y el río se tornaba cada vez más profundo, correntoso y se podía ver un paisaje encantador. Capítulo 5. La bestia en Charco Espíritu. Cuando llegamos a Charco Espíritu, hicimos una parada para comer, un lonche que nos había dado don Rodríguez. Recuerdo que dijo: tengan muchachos, para que coman en el viaje. Amarré la balsa a un palo de guabito que sobresalía del barranco, nos sentamos a comer. Tremendo lonche, arroz con guandú y camarones de río, todo estaba envuelto en hoja de bijao. Después de comer, Garabato se tumbó en la balsa y se quedó dormido. Yo me acomodé en mi puesto y cerré los ojos un momento para descansar. Al ratito escuché un forcejeo, unos gritos que decían: ayúdame, compañero. Me levanté de inmediato y me percaté aterrorizado que era una enorme pitón que tenía a Garabato envuelto y listo para engullírselo. De un salto trepé al barranco, con machete en mano me dispuse a matarla, pero esa bestia, con un golpe de cola me quitó el machete. En eso me atacó con el hocico abierto y unos colmillos aterradores, pero salté a un lado y la hice fallar. Pude observar que su cuello quedaba a mi alcance, era mi oportunidad, me monté encima de ella, saqué mi cuchillo cacha de venado y le descargué 5 cuchilladas en la cabeza. Saqué a Garabato todo magullado y maltrecho. Mientras lo atendía, decía Garabato: me bajío, ese animal me bajío. Le hice una cruz de saliva y le recé el secreto de la ponzoña. Lo pude arrastrar hasta la balsa y continuamos la ruta, bajando por el profundo cauce. En el trayecto se escuchaban los ruidos de los pájaros y los monos aulladores. Podíamos esquivar los patos cuervo que bajaban y subían a ras del agua, en perfecta formación. Garabato ya estaba repuesto del ataque de la bestia, estaba como nuevo. Seguimos la ruta hasta el puerto de Coquira. Logramos llegar al fin de la expedición con éxito en horas de la madrugada. El sargento Chaparro mencionó: son grandes anécdotas mi coronel, y después le pregunto por las mujeres. El coronel respondió: mujeres sargento, de eso ni hablar. Dejé de contar cuando mi registro tenía 325, la mayoría eran culisas, por ser de temperatura más caliente o será por su alimentación. En realidad, para mí todas son bellas, exclamó el coronel. Yo era el aventurero y mírenme ahora, estoy solo, por eso será, por lo que me dicen lobo solitario. Capítulo 6. Montezuma. Pero sabes, sargento Chaparro, parte de la sutileza que tengo, se la debo a la convivencia con Rodrigo Montezuma, originario Nave Bugle, que me enseñó a concentrarse en momentos de peligro y salir ileso en los casos difíciles. Montezuma fue un valiente soldado, prefería sus armas de arco y flecha en las batallas que participó. También estuvo al servicio del capitán Batista en la guerra de Coto, momentos en que los ticos desafiaron el honor de los chiricanos, invadiendo parte de su territorio. Montezuma siempre decía: hay que respetar el enemigo, pero nunca tenerle miedo. Capítulo 7. La granja. El coronel le dio la siguiente orden al sargento Chaparro: hágale saber al teniente Colampio que quiero hablar con él. Escuchando esto, el sargento Chaparro se desplaza por las sendas hasta donde se encontraba el teniente Colampio. Estaba emparamentado detrás de un frondoso corotú, que le servía de fortín.
Mi teniente Colampio, mi coronel Lobo Solitario lo requiere, mientras yo le reemplazo en este fortín, mencionó el sargento Chaparro. El teniente Colampio recibió sus órdenes, tiene que dar un rodeo. Pasar por la granja donde está la profesora iluminada con los estudiantes de secundaria. En la granja tenían la faena de preparación y supervisión de comidas. Todo relacionado a conservar y almacenar alimentos. En las hortalizas estaba la maestra Rita con sus muchachos de la primaria ayudando a las mujeres en la labor de limpieza y cosecha, ya que los hombres estaban en el frente de batalla y la faena en el campo no puede parar. El teniente Colampio se despide de la maestra Rita, que lo abraza, le echa la bendición y le dice, dígale al coronel que en la granja y en las hortalizas todo es normal. Estamos esperando con ansias que termine esta pesadilla y nos podamos reunir nuevamente, como la familia feliz de nuestra provincia de Bayano. El coronel, después de escuchar con atención los mensajes que le traía el teniente Colampio, le pregunta por el batallón que él comanda por el lado izquierdo. El teniente responde, en la izquierda ya solo quedamos 15 soldados mi coronel, en su grupo solo quedan 22 mi coronel. Muchas bajas, dijo el coronel. ¿Y qué sabe de los refuerzos? El teniente Colampio respondió, mi coronel, la información que tengo es, de Chepole viene el general Jiménez con 800 soldados, y de Bonete viene bajando el general Otero con 750 hombres bien descansados. Excelente, resaltó el coronel. Ojalá lleguen pronto, porque los insurgentes también esperan refuerzos. Después del intento fallido de penetrar nuestro frente, no les quedó más recursos que el repliegue. En espera de refuerzos, para tomar nuestras posiciones y proceder al saqueo. Eso nunca lo voy a permitir, mientras estemos con vida mi coronel, contestó el teniente Colampio y pidió permiso para regresar a su posición. Capítulo 8. Los Pumas de la Riviera y los Machos de Monte. El batallón que comandaba el general Jiménez contaba con 1.700 unidades, le decían los Pumas de la Riviera. Su patrullaje era todo el Pacífico, desde Coquira hasta el río Señora, limita con las Garzas y Tanara. La droga del Pacífico no daba cuartel y los intrusos de los pueblos de la ciudad asediaban para robar. En Paso Blanco se encontraba el cuartel, que servía de control fronterizo y encuentro para descanso. El general Otero comandaba el ejército del norte, contaba con 1.200 unidades, llamados también los Machos de Monte, que a su vez custodiaba toda la cordillera, desde río Pacora hasta el río Mamoní y las fronteras de San Blas. Los Machos de Monte eran temidos por su fiereza y sobrevivencia selvática. Les hacían comer de toda clase de alimaña, culebra, lagarto, hojas y raíces. Pero lo que los hacía verdaderos salvajes, eran los escorpiones que les obligaban a comer. Los Machos de Monte tenían rostros metálicos, ojos de color rojos que podían ver en la oscuridad y en la selva con o sin lluvia, se desplazaban con mucho sigilo. Se enfrentaban a los pueblos cunas o colombianos que trataban de sorprenderlos para saquear la cordillera y el pueblo de Bonete, famoso por sus riquezas, en oro y piedras preciosas, que se veían a simple vista en cualquier riachuelo de la cordillera. Las pepitas de oro se podían recoger en cualquier río del tamaño de un grano de maíz o frijol. El cuarzo también se recogía por cantidades y se exportaba a Japón. El oro se depositaba por tonelada en los bancos locales, para respaldo del papel moneda, acuñada para la provincia Bayano y con reconocimiento mundial. Capítulo 9. La verdadera independencia. El sargento Chaparro llegaba con una chácara repleta de cosas para su amigo el coronel Lobo Solitario. Le traía su comida en un envoltorio de hoja de tallo, arroz con frijoles, pollo guisado, chicha de nance, un termo con café negro sin azúcar y una botella de agua. El coronel, mientras sacaba lo que le había traído, empezó el siguiente relato. Desde tiempo atrás, los pueblos de las islas intentaban saquear las riquezas del Valle de María Esilda. El Valle de María Esilda es una próspera región, por sus excelentes tierras, que proveen cosechas en abundancia. Los graneros estaban repletos de arroces, maíces, frijoles, papas y cebollas en el campo. También había legumbres, sandias, ñames, yucas, otoes, jengibres, cúrcumas, y todas clases de hortalizas.
El ganado abundante de excelente genética, cerdos, gallinas, gansos, patos, codornices. Por eso teníamos que defender esas riquezas con la vida, si es necesario, como dijo el estadista y general de división Edmundo Torreaza. Pendejo es el que se deja quitar su machete. Torreaza tuvo la visión de darnos tierras y maquinarias en los años 70. Nos enseñó que la verdadera independencia de un país es la comida. Desde aquel tiempo comprendimos que debíamos trabajar duro para hacer producir la tierra y cuidar lo que teníamos, porque otros pueblos se morían de hambre. Pero nosotros practicamos solidaridad, ya que, en tiempos malos, le donamos parte de la cosecha a otros pueblos. En tiempo de pandemia, yo pasé por el hospital y me quedé asombrado. Nunca pensé en la magnitud de esto fue mundial. Dicen que era una fiebre china, que mataba en pocos días. En ese tiempo perdimos mucha gente, muchos decían que fue inventada para matar a los viejos, pero se les pasó la mano, porque morían jóvenes y niños. También en María Esilda murieron 980 personas en total. A mí me dio esa maldita peste 7 veces, pero no me venció. Ahora mire, sargento, los isleños mal agradecidos se arman contra nosotros, después que les llenamos las barrigas, cuando más lo necesitaban. Yo propuse una tregua, llenábamos sus chalupas en el puerto de Coquira, pero ahora los muy malditos nos atacan, nos están haciendo mucho daño, pero lo nuestro se defiende con la vida, me escucho, sargento. Sí, mi coronel, respondió el sargento Chaparro. Capítulo 10. Los refuerzos. Los invasores trataban de salir del maizal, pero eran repelidos de inmediato. También estaban cansados con muchas bajas y pocas municiones. Ya casi no tenían comida, solo comían maíz crudo y bebían agua del río Mamoní, que sí había en abundancia. La esperanza era entrar a la granja y apoderarse de todo, incluyendo las mujeres. De las islas vecinas salieron en apoyo de los invasores con 300 botes de poco calado, porque tenían que navegar por el río Bayano, entrar por Coquira y subir por el río Mamoní, hasta el estero de río Tusa, era donde estaba el campamento de ellos. En otro escenario, el general Jiménez partió de Chepole por la ruta más corta, por el llano de Juan Corzo. Encontraron un batallón de insurgentes que pretendían sorprender al coronel Lobo Solitario por la retaguardia. Los sorprendidos fueron los invasores, porque no contaba con el refuerzo de Chepole. Fue una sangrienta batalla en el llano de Juan Corzo, lograron acabar con los insurgentes, como si fueran moscas. También resultaron heridos algunos soldados de Chepole, incluyendo el mismo general Jiménez. Por otro lado, el general Otero del pueblo vecino de Bonete, bajaba por la quebrada calzada, para no ser detectado y poder sorprender al enemigo que atacaban la defensa del Valle María Esilda. Para su sorpresa, subiendo, se encontraron de frente con un batallón, ya eran pocos metros que faltaban para que entraran a la granja. Estaban a punto de lograr el objetivo. Pretendía entrar por la parte trasera al Valle de María Esilda, donde se encontraban las mujeres, los ancianos y los niños. El general Otero dijo estas palabras a bayoneta calada: acaben con los malditos. En la batalla cuerpo a cuerpo, los machos de monte eran invencibles, permanecían en terreno favorable y como estaban descansados, esto les sirvió de calentamiento contra los invasores. Rápidamente hicieron pedazos al batallón de los invasores, no quedó uno con vida. El general Otero le manifiesta las siguientes palabras al teniente Oreste Pérez: de no haber llegado a tiempo, lo estaríamos lamentando. Las tropas del general Otero entraron con confianza por la parte trasera de la granja, fueron recibidos por las mujeres y los niños. Ellos felices abrazaban a los soldados, curtidos por su labor, pero siempre nobles a los pueblos que debían proteger y más por los niños, que son el futuro de la nación. En esos minutos de tensión y alegría, se escuchó el siguiente grito por el general Otero: soldados, sigamos adelante, vamos por los demás invasores. Capítulo 11. Defenderemos el Valle de María Esilda. El general Jiménez y los soldados heridos llegaron al hospital. Fueron recibidos por la doctora Cristobalina y la enfermera Yari. La doctora Cristobalina llevaba 4 días sin dormir, atendiendo a los heridos que llegaban. A muchos de los soldados les decía
ya estás curado, lo suyo no es grave, puede volver al frente de batalla. Cuando cosió la herida del general Jiménez, le dio las gracias por su apoyo en la batalla y dijo: aún estamos en guerra, se está librando en el este de Río Tusa. Hay que impedir que los fascinerosos penetren las defensas y roben las huertas y animales del Valle de María Esilda. Ya sabe que el coronel Lobo Solitario los está esperando con ansias. Me informaron que tiene muy pocos hombres y casi no tiene municiones. El general Jiménez, con un tono fuerte y positivo, dijo lo siguiente: claro que sí, doctora, vamos a ayudarlos. Somos soldados y defenderemos el Valle de María Esilda con nuestras vidas si es necesario. Ya se veía a lo lejos el general Jiménez con su batallón, rumbo al este de Río Tusa. La enfermera Yari le dice a la doctora: usted se ve muy cansada porque no duerme un poco. La doctora Cristobalina respondió: ni pensarlo, Miss Yari, en el frente de batalla no hay descanso y yo debo hacer lo mismo. Además, usted lleva 4 días también sin dormir. Sí, doctora, le contesta Miss Yari, nuestros maridos nos necesitan de pie. Además, ¿quién puede dormir con semejante tensión? Capítulo 12. El cacique de Río Tusa. Algunos soldados jóvenes con heridas se preguntaban: ¿quién era el general Lobo Solitario? La doctora Cristobalina les explicó. El coronel Lobo Solitario era el jefe de la granja de María Esilda y encargado de la custodia desde Coquira hasta Charare, donde se encontraba con el comando Macho de Monte. Es tan querido en la granja que le dicen el cacique de Río Tusa. Es donde tiene su cuartel general. La región este, formado por Cañita, El Llano, Chinina, la comarca Emberá y Tortí. Extenso territorio con un potencial en arrozales, mucho ganado, plátano, tubérculos, y todo eso se aportaba a la nueva provincia. Tenía un ejército de 1.700 soldados para custodia y en ocasiones apoyaban la ganadería o agricultura, según la necesidad. Por el momento están acuartelados, en espera de un llamado para venir al frente y defender al Valle de María Esilda, que estaba asediado por los pueblos de las islas. Capítulo 13. Nuestra lucha. En otro escenario se encontraba el general Raúl Saavedra alertando a su tropa. Nuestros hermanos se están enfrentando a una invasión y creen que no es necesario nuestra presencia. Pero estemos listos, estén atentos con los camiones con arreos de combate y municiones, estemos listos para partir. Sí, señor. Contestaron 1.200 voces que se escuchó como un trueno y el eco resonó hasta Metetí. Seguía su discurso el general Saavedra. Pero aquí estaremos siempre firme, para apoyar en la defensa de nuestra amada provincia de Bayano. La pandemia no solo acabó con una cuarta parte de la población, sino que nos enseñó muchas cosas, como vivir en armonía con la naturaleza, a compartir con sus iguales y a defender lo nuestro. Se acaba el despilfarro, con la desigualdad de los pueblos. Ya que antes éramos un poblado más de la gran ciudad, los que se benefician de los muchos, que gobiernan por turno y engañan a los pueblos. Se llevan nuestras cosechas y pagan lo que les da la gana. Centralizan la economía y hacen mal uso de esta, los ricos cada vez más ricos y los pobres son más pobres. Ah, pero en tiempos de campaña de política usan un eslogan y la cosa se repite. Ya nos cansamos de eso. Sí, señor, nuevamente el eco resonó hasta Metetí. Capítulo 14, hasta la victoria, por siempre. La comunidad de Chepole y toda la provincia de Bayano estaban brindando su apoyo a los valientes guerreros que protegían sus tierras. El paramédico Malaquías Tamayo y su esposa Rosa de Tamayo estaban trasladando a todos los enfermos al hospital de Chepole para tener todas las camas disponibles en la batalla final. De pronto se podía observar una nube gris a lo largo de la cordillera de Maje. Se estaba acercando a el Valle de María Esilda. Se hace más espesa como si quisiera ocultar el sol y su color se tornaba rojizo. Para Colampio, era un presagio de cosa mala. Chaparro dijo: el sol no quiere mirar lo que va a pasar aquí. En el reloj del Lobo Solitario marcaba las 9 de la mañana. El silencio era total, que se podía escuchar el silbido de los mosquitos.
Los refuerzos de los invasores estaban llegando, 300 botes con hombres listos para el ataque. Pero lo que no sabían era que también estaban llegando por la derecha el general Jiménez, con su batallón de los Pumas, y por la izquierda el general Otero con los temidos Macho de Montes. Lobo Solitario se percata de la maniobra de ataque que querían ejecutar los isleños y se prepara para lo peor. Para su tranquilidad ve llegar al general Jiménez con su batallón por la derecha y el general Otero por la izquierda. «Adelante, compañeros», gritó Lobo Solitario. Jiménez dijo: «De frente, mis Pumas». Otero hizo tronar un cuerno que siempre lleva colgado de la cintura, se escuchó en todo el valle, una sola vez. El mensaje era muy claro para el enemigo, sabían que no quedaría nadie con vida. Los invasores quedaron paralizados cuando escucharon el sonido del cuerno. Algunos de los invasores dieron media vuelta, pero el coronel Cástulo Membache, líder de los invasores, disparó una ráfaga al aire y gritó: «Maten a todos aquellos que se acobarden». Lobo Solitario por el centro, Jiménez por la derecha y Otero por la izquierda avanzan en forma de abanico, arrasando con el enemigo. La lucha fue aterradora para los invasores, estaban siendo superados en números, hasta que finalmente notaron que fueron vencidos. Membache y Lobo Solitario se encontraron de frente. Ambos se dispararon a quemarropa y se clavaron sendas bayonetas. Cayeron uno al lado del otro. Segundos después, se escuchaba el cuerno de Otero. Pero esta vez suena 3 veces, eso tenía un significado. Todo acabó, hemos vencido, fuera el enemigo. Los invasores estaban esparcidos por el campo de batalla, los pocos que pudieron escapar, cruzaron el río y se internaron en la selva, para no volver jamás. Otero y Jiménez coordinaban el rescate de los heridos. Pero el coronel Lobo Solitario no aparecía, todos lo estaban buscando. Colampio, con lágrimas en los ojos, dijo: «Yo vi cuando el maldito mestizo lo mató». Pero en ese momento se aproxima con mucho esfuerzo un pequeño soldado arrastrando a alguien. Era el sargento Chaparro, que arrastraba a su coronel. «¿Está muerto?», preguntó Jiménez. «No», contestó Chaparro, «yo lo escuché, cuando susurraba el nombre de Basilia». Lobo Solitario fue trasladado al hospital, lo más rápido posible. La doctora Cristobalina y Miss Yari lo atendieron de inmediato y lo refirieron a cirugía. Tenía 8 orificios de bala, una oreja menos y marcaba 2 de hemoglobina. Chaparro fue atendido por el doctor Pérez, que después de haberlo evaluado, le dijo: «Usted no tiene un solo rasguño». El Chaparro en tono burlón respondió: «A mí las balas me rebotan». Colampio tenía 3 heridas de balas, pero sin peligro. Había un tumulto de gente afuera del hospital, era de tristeza, porque muchos decían que Lobo Solitario estaba muerto o estaba a punto de morir, por la forma que lo vieron llegar. Minutos después, todo fue tranquilidad y aplauso cuando vieron llegar un pick-up de la Cruz Roja con el general Jiménez y su colega Otero. La doctora Gretel, jefa de la Cruz Roja, solicitó que los atendieran también. La doctora Cristobalina salió en ese momento y revisó a ambos generales. Ambos tenían orificios que entraban y salían sin dañar órganos, los mandó a curación. Horas después la doctora Cristobalina salió para dirigirse al público, que se encontraban fuera del hospital. Gritó: «Lobo Solitario ya salió del quirófano, se encuentra estable. El cacique de Río Tusa está vivo». La gente gritaba de felicidad, se escuchaba en toda la Plaza Santa Rosa. Celebraban la victoria de nuestro querido Valle de María Esilda. La celebración fue por varios días. Se escuchaba la tuna, cantares de mi tierra de Pirulí. Entonaba un tamborito. Se nos va la vida. Eso es la verdad. Que los años pasan y no queda nada. Señores, cuando yo muera, no quiero llanto. Quiero un tamborito y los hombres a lo mando. Fin.